Vamos a seguir con el Evangelio de Marcos, los que habéis estado siguiendo las predicaciones. Y la segunda lectura va a ser en Marcos 1, 21 y 28. Marcos 1, versículos del 21 al 28. Todos los versículos que se van a decir esta mañana se saldrán en pantalla, pero vamos, lo podéis seguir en vuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Dios eterno, Dios Padre Todopoderoso, Creador y sustentador del universo, hemos venido a este lugar a alabarte, a bendecirte, a darte las gracias, Señor, por un día más de vida. Señor Jesucristo, tú que fuiste sustituto nuestro en la cruz, Señor, tú que viniste a este mundo rebajándote, Señor, a la calidad de hombre, Señor, te damos las gracias por la salvación. Y Dios Espíritu Santo, tú que moras en nosotros, tú que estás en estas cuatro paredes, Señor, toca corazones, danos sabiduría para entender la enseñanza que tú tienes preparada para hoy. Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender y aplicar la palabra que se diga esta mañana, la sana doctrina, aplicarla en nuestro corazón y en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos dicho, vamos a seguir. Vosotros, los que estuvisteis el domingo pasado, y si no, yo os lo digo, se tocó el tema de que Jesús estaba formando su equipo, estaba llamando a los discípulos, se paseaba por el lago de Galilea, y allí pues llamó a 4 pescadores, a las 2 parejas de hermanos. Llamó a Simón, a Andrés y luego a Juan y a Jacob. Pero juntos, después, en este pasaje que vamos a ver hoy, acudieron a la sinagoga en el día de sábado. Los principales de las sinagogas solían invitar los sábados a gente docta, normalmente lo hacían los escribas o los rabinos, pero también solían invitar a los habituales que asistían a la sinagoga y destacaban en la enseñanza de la doctrina. Por esta razón Jesús era invitado frecuentemente en la sinagoga. Marcos nos dice de qué habló Jesús este sábado, no nos lo dice, pero sí que nos dice las reacciones de asombro que hubo ese sábado en la sinagoga de Capernaum. El asombro que produjo su predicación fue asombroso entre los asistentes. Como he dicho anteriormente, vamos a ir contrastando nuestro texto con versículos de la Biblia. Nosotros debemos ser como los de Berea, que contrastaban todo lo que decía Pablo en sus viajes misioneros, que también iba a las sinagogas a predicar la palabra, como lo hacía imitando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos contrastar todo lo que se diga en esta tribuna santa con la palabra de Dios.
Así que si no os da tiempo a buscarlo en vuestras Biblias, lo veréis aparecer en la pantalla. Como aquí hemos dicho lo de Berea, aquí lo veis que está en Hechos 10, 17, en los versículos del 10 al 11. Decía en este viaje, en el segundo viaje misionero de Pablo, que iban Pablo y Silas, llegaron hasta Berea desde Tesalónica, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que Jesucristo, nuestro Señor, hablaba siempre causaba admiración, porque aquella gente de aquella época, sus paisanos, jamás habían oído hablar así, como hablaba, con la autoridad que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras eran firmes y autoritarias, porque era la misma palabra de Dios. Fijaros cómo lo dice en este versículo de Juan capítulo 8 y versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cuando Jesús enseñaba, la enseñanza que decía, su mensaje lo hacía con toda la autoridad, y los hombres, como hemos visto en los versículos que hemos leído de Marcos, así lo reconocieron. Y también el Evangelio de Mateo nos habla de aquel hombre que edificó en la arena. Nos habla también de cómo se admiraba su doctrina. Fijaros en Mateo 7, 28 y 29. Decía, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No solo los hombres reconocieron la autoridad de nuestro gran Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. También los demonios la conocieron y reconocieron muchas veces que se sujetaban a la palabra del Señor. Como aquí la Biblia nos dice en Marcos 1, el pasaje que hemos leído en Marcos 1, 23 y en Marcos 1, 27, dice que había un espíritu inmundo. Y en el 27 veis al final que dice, y aún los espíritus inmundos le obedecen. La Biblia da numerosas prioridades y numerosas sanidades de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y como he dicho antes, no solo los hombres reconocían la autoridad de Cristo, también los mismos demonios. En toda la Biblia lo podemos ver. Por el poder de Jesús, todo hombre puede ser librado de cualquier fuerza del mal, incluyendo, como vemos en este pasaje, los espíritus impuros, aquellos que nos dominan con adicciones. No importa cuál sea la esclavitud que tenga el hombre hacia cierta tendencia, bien sea la pornografía, bien sea el alcoholismo, bien sea las drogas. En cualquier situación, así lo dice la Biblia, no hay nada que Dios no pueda curar, que Dios no pueda hacer sanidad. Fijaros cómo lo dice en Romanos 8, la carta de Pablo, en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque no solo los hombres reconocían la autoridad de Cristo, como vemos, los demonios también reconocieron y se sujetaban a la palabra del Señor. En Lucas 10 y versículo 17 nos dice, este es un versículo que está dentro del pasaje cuando el Señor manda a los 70 discípulos a predicar la palabra de Dios. Y regresan y le decían los discípulos, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los líderes religiosos, no cabe duda que se sentían un poco
intimidados, avergonzados. Ellos enseñaban la Escritura y creían que tenían la sapiencia y la autoridad, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, sí que hablaba con verdadera autoridad recibida del Padre. Pero se preguntaban los líderes religiosos de dónde le venía esta autoridad. No solo se preguntaban de dónde tenía, sino de dónde le venía. Y en Mateo 21, 23 lo vemos que dice, fijaros, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? A los escribas, a los líderes religiosos, no le importaba otra cosa de él, solamente se preguntaba si ellos no le habían enseñado a nuestro Señor Jesucristo de dónde tenía esa autoridad. En Juan 5, 26 y 27, lo podéis ver o buscar como queréis, nos dice el versículo 26 de Juan 5: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también en el 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. La Biblia nos lo deja claramente de dónde venía esta autoridad. La verdadera fuente y la verdadera raíz de la autoridad de Dios deja bien sentado que está en el único Dios todopoderoso. Su autoridad nace del Espíritu Santo. Nuestro Señor hablaba dando significado a todo lo que había enseñado de la Escritura en la sinagoga. No contradijo nunca la Escritura, jamás, pero agregó un significado nuevo. Si os acordáis, los que leéis la Biblia asiduamente, del Sermón del Monte, en Mateo 5, 43 y 44, decía el Señor: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahí se nota la autoridad de nuestro Señor. Ningún escriba habló así como hablaba Jesucristo. Por eso se quedaron boquiabiertos. Los escribas citaban la Escritura y mencionaban otras fuentes de donde venía lo que decían. Pero Jesús se estaba citando a él mismo. Pero yo os digo, fijaros lo que dice en el versículo 44 de Mateo 5. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y mirad en este mismo pasaje, en el versículo 48, lo que nos dice: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos estaba enseñando el espíritu de la ley, diciéndonos lo que Dios tenía en su corazón, diciéndonos un mandamiento: que respetáramos y no violáramos la ley, porque quebrantando solo un mandamiento violamos todos los mandamientos. Volvamos al pasaje de Marcos. En el versículo 22 de Marcos 1 decía que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas siempre basaban todo lo que enseñaron, lo aprendieron de otros rabinos. Tenían, sí es cierto que tenían conocimientos especiales, pero enseñaban toda la doctrina que habían aprendido normalmente los sábados en la sinagoga. La influencia religiosa y política que tenían los escribas en tiempo de Cristo era bastante grande. Pero nuestro Señor, tened en cuenta que nuestro Señor hablaba con el pleno convencimiento de que sus palabras eran del mismo Dios.
Estos escribas, estos expertos de la ley, algunos de ellos eran fariseos. En Mateo 23, en los versículos del 1 al 3, nos lo dice la Biblia. Dice el versículo 2, en la cátedra de Moisés, esto lo decía nuestro Señor Jesucristo, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos ponían mucha atención en la ley que ellos hicieron. Tenían no sé cuántos versículos ellos sobre la ley. Ponían mucha atención a la ordenanza que ellos ponían. Las ponían cara al público. Y esto les daba cierta apariencia de que eran correctos, de que era lo que se debía hacer. Pero todo era hipocresía. Cuando se quitaban la careta, se veía realmente lo que tenían en su corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo se refería siempre a ellos como hipócritas. Y nuestro Señor nos exhorta a que guardemos, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen, por lo hipócritas que eran. Volviendo a la lectura de Marcos, vemos las reacciones que se produjeron en la sinagoga. En Marcos, la primera reacción que vemos es en el versículo 22. Dice, ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas? La segunda reacción la vemos en el versículo 23. Que había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Fijaros, la pregunta que podríamos hacernos aquí es, ¿qué hacía un endemoniado? ¿Qué hacía un endemoniado en una sinagoga? Y la respuesta, creo, para mí, que es el lugar, el campo de acción del diablo. Es su campo misionero. Si el diablo tiene que actuar en algún sitio, tiene que ser en las iglesias. Es el campo idóneo para que actúe el mal, para enredar, para seguir intentando engañar, para seguir intentando persuadir a los creyentes, arruinando la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y nos debemos preguntar también, ¿asistiría normalmente este endemoniado a la sinagoga? ¿O solo fue ese día porque quería oír a Jesús? El texto, si lo veis, el texto no nos lo dice en ningún lado. Pero si asistía normalmente a ese lugar de culto, debemos pensar que ese lugar de culto estaba muerto espiritualmente. Y lo afirmamos con rotundidad, porque podemos decir abiertamente que aquel hombre podía asistir libremente y no recibir ninguna ayuda espiritual. Fijaros lo que dice el versículo en Isaías 29:15. Este versículo nos habla de esto, dice: «Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce?». La segunda pregunta que podemos hacernos sobre este endemoniado, por qué asistía allí a la iglesia, es porque era su campo misionero. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado al lado de personas que asisten a los cultos una y otra vez y no se alejan del pecado? No digo hermanos en la fe, creyentes en la fe, gente que viene porque creen que es su obligación asistir a la iglesia, pero siguen, salen a la calle, salen al mundo y siguen pecando.
En Eclesiastés también nos lo dice. Eclesiastés 5.1 nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben hacer el mal. La fe, todos lo sabemos, todos lo hemos oído. En el versículo de Romanos 10:17. La fe viene por el oír. La fe no viene por ir descalzo en peregrinación a cualquier ermita. No viene por hacer el camino de Santiago, sino que viene por oír la palabra de Dios. Este versículo nos dice que la fe tiene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se debe oír es la palabra de Dios. La Biblia siempre nos ofrece verdades. Siempre tenemos que contrastar todo lo que se dice en esta tribuna santa con el libro sagrado de la palabra de Dios, que es la Biblia. Todas las verdades que necesitamos como creyentes es para vivir un estilo de vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sí es cierto que venimos a la iglesia, que tenemos el amor fraternal, que Dios quiere que sintamos el gozo, la alegría, el propósito y la paz de una fe que se basa en la palabra de Dios. Pero llegado a este punto nos debemos preguntar también ¿por qué el hombre, el endemoniado estaba en la sala de sinagoga? Si iba regularmente, ¿qué podía hacer allí? Mirad, hermanos, el diablo tiene múltiples secuaces, múltiples seguidores, y los tiene en todas partes. La Biblia nos lo dice también en la carta de 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando yo vengo aquí a la iglesia, lo menos que me espero es sentarme al lado de un endemoniado, de un espíritu inmundo. Yo vengo a tener comunión con mis hermanos. Pero ¿cómo es posible que este hombre estuviera allí dentro de la sinagoga y ninguno se sintiera molesto? Este versículo en Marcos 1, en 1 de Juan 5:19 nos lo dice claramente: el mundo entero está bajo el maligno. El diablo siempre intenta engañar, siempre con subterfugio intenta manipular la palabra, nos hace olvidar nuestro origen, nos hace olvidar de dónde y de quién procedemos, nos camela, nos hace aspirar a ser como Dios. Lo vemos en Génesis 3, nos hace perder nuestra dignidad humana, nos hace que nos olvidemos de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Al diablo no le importa, de verdad, no le importa lo que sucede en las iglesias, siempre y cuando no haya fe en las iglesias. Al diablo no le importa que reconozcan que los creyentes no reconozcan a Jesucristo como Salvador. Eso es lo que le importa al diablo, que vengan con fe y arrepentimiento a la cruz. Pero este día, este sábado, era Jesucristo quien hablaba en este lugar de culto. Jesús representa, como todos sabemos, la luz, y el demonio es el príncipe de las tinieblas. Y aquí en la sinagoga este sábado está Jesús y este endemoniado, uno frente al otro, diciendo, como dice el versículo 24: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?» La palabra de Dios, la palabra que nuestro Señor Jesús dijo allí, fue suficiente para que el endemoniado reconozca de dónde venía. Jesús Nazareno le llama. El espíritu inmundo reconoció a Jesús y le exclamó 3 cosas. Le dijo esto:
¿qué tienes contra nosotros? Le dijo, ¿has venido para destruirnos? Y también dijo, sé que eres el Santo de Dios. El endemoniado, este hombre, era totalmente diferente al espíritu puro que Jesucristo tenía. El demonio siempre odia y desprecia cuando se habla de la palabra de Dios. Odia que se hable de la palabra de Dios. Odia que la gente tenga arrepentimiento. Odia y desprecia, ignoran y descuidan siempre y enredan para que todos olvidemos lo que se dice en esta tribuna. Fijaros en el versículo 24, que es la tercera reclamación que dice este endemoniado. Dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Y la Biblia nos dice en la carta de Santiago, que está en la parte de abajo, Santiago 2:19, en la pantalla lo podéis ver. Santiago nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Dios. Claro que lo saben. Dios es creador. Dios creó el infierno precisamente para ellos. Por eso tiemblan. Le dice este endemoniado a nuestro Señor Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué dice esto el endemoniado? ¿Por qué sabe que Jesús vivía en Nazaret desde su infancia hasta los 30 años? ¿Por qué sabe que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué sabe que Él vino a morir, a ser el sustituto de cada uno de nosotros y vino a morir en la cruz? ¿Por qué? Porque la única puerta al cielo, la única puerta de salvación que tenemos es ir a nuestro Señor Jesucristo con fe y arrepentimiento. En Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Él nos pide fe, arrepentimiento, que nos neguemos a nosotros, que neguemos nuestro ego y que llevemos una vida de pureza entregada a Él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice el versículo 24. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste salvará. Jesús tiene una autoridad que ni el propio Satanás, con todas sus legiones diabólicas, puede desafiar. Pero tengamos en cuenta una cosa. Este endemoniado reconoció a Jesús en la sinagoga, pero el demonio nunca es un testigo fiel, jamás. De hecho, se le llama en la Biblia el engañador. Las palabras del endemoniado solo son las palabras que podría decir el padre de la mentira y del engaño, el mismo Satanás. Por eso no le debemos, o no se le debería dar importancia a que lo reconociera. Este endemoniado era un embaucador, un engañador. Fijaros en el versículo 25. Jesús respondió al espíritu inmundo diciendo firmemente, cállate y sal de él. Solamente le dijo, cállate y sal de él. Y enseguida este hombre se convulsionó y salió inmediatamente. Esto fue una decisión justa para que los allí presentes, incluyendo los discípulos de nuestro Señor, pudieran ver con qué autoridad hablaba nuestro Señor. Aparentemente, cuando el Señor le dijo estas palabras, sal y cállate, el hombre tuvo como convulsiones violentas
Se me pasan los versículos, pero bueno. Pero ¿por qué pasa todo lo que pasa en este sábado en la sinagoga? ¿Por qué no entró Jesús, como lo pintan en el Renacimiento, con cara bondadosa y voz calmada le dijo: anda, ¿qué haces aquí, endemoniada? Yo he encontrado por lo menos dos razones, y la Biblia nos lo dice así. Las huestes de maldad que hay en el mundo tienen mucho poder. Muchos de nosotros no le damos la importancia al poder que tiene el diablo en este mundo. Dios Todopoderoso vence con autoridad al espíritu inmundo, como hemos visto aquí, porque tiene ese poder para hacerlo. Enseguida que pasó todo esto, en este libro, en este versículo de Colosenses 2:15, lo dice la autoridad de nuestro Señor, despojando a los principados y a las potestades. Recordemos que Capernaum era una ruta marítima, y cuando pasó todo esto, cuando vieron la autoridad de Jesús para echar fuera demonios, aquella gente empezó a difundir la fama de nuestro Señor por todas partes. Imaginaros las conversaciones que habían en las tiendas, en los negocios, en los viajeros, en esa ruta de Capernaum que unía Occidente con Oriente. La fama de nuestro Señor Jesús crecía. Esto a Jesús no le importaba. Lo único que le importaba era expandir el reino de Dios. Expandir el reino de Dios en su primera venida, y la conclusión en la segunda venida será la implantación del reino de Dios. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a concluir diciendo que no hay ninguna razón para que el pueblo de Dios sienta temor, se sienta atemorizado, que se sienta amedrentado por estas fuerzas diabólicas que existen en el mundo de las tinieblas. No es posible que la luz tenga miedo a las tinieblas. Hemos visto en este pasaje una lucha entre el mundo espiritual, entre el bien y el mal. Una lucha entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre el verdadero mensaje, la sana doctrina y el peligro de caer en una condenación eterna. Este mensaje es un mensaje que la Iglesia de hoy necesita ser escuchado. La autoridad de Satanás no tiene nada que hacer ante nuestro Dios Todopoderoso. Satanás y sus fuerzas son reales, no debemos menospreciarlas, no debemos tener obviedad en decir que no existen. Mucha gente cree que no existe, y hemos visto en la Biblia que los demonios existen y tiemblan. Pero no obstante, nuestro Señor Jesucristo, como vemos en este versículo de Colosenses 2:15, ha conseguido la victoria decisiva a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y los que confiesan su nombre podemos vivir confiados, podemos vivir victoriosos y triunfantes, y yendo firmes y adelante sin temor alguno, pues Jesús nos ve y nos defiende. Amén. Amén.